Neurona 6.6. La neurona que te falta. Algo sobre nosotros. Hola, soy Nageshvara. Acompáñame en una reflexión sobre nuestros orígenes y descubrirás cosas sobre nosotros que no te habías imaginado. Hola, ¿qué tal, querida gente? Pues bueno, llegamos al 5º episodio. Después de este condensado recorrido de 70 millones de años, desde el legado simiesco de todo el grupo de antrópidos, todos los homínidos, nos faltaron por ahí 2 o 3 que sintetizamos. Y bueno, ahí si alguien quiere comentar qué le pareció, escribir, contactar, qué ha sentido, qué ha pensado al descubrir toda esta familia de primates. Hoy en este episodio, pues bueno, vamos a hablar más sobre nosotros, más de nuestra especie, como vimos llamada, como bien sabemos, Homo sapiens. Al principio éramos tan antropocéntricos que le decíamos Homo sapiens sapiens, doblemente sabio. Ahora ya nada más se le dice sapiens, con un poco de modestia. Bueno, entonces, para sintetizar, nuestra especie pues recaba todo este recorrido que han tenido los antrópidos, los homínidos, que lo podríamos sintetizar con una conjunción de bipedismo y el desarrollo de la cultura. Que ya vimos que el desarrollo de la cultura no empieza únicamente ni siquiera o no es privativo de los homínidos ni de los antrópidos, sino de muchos de otros mamíferos también. ¿Qué entendemos por la cultura? Pues la cultura van desde estas pequeñas pautas de comportamiento que se aprenden, ¿no? Que tienen que ser enseñadas, que no vienen en nuestros genes, hasta toda la cosmovisión que conformamos ya los grupos humanos. Y la cosmovisión, pues bueno, es una red, ¿no? Donde la cultura integra mitos, ritos, movilidad en un espacio social, hábitos, creencias, una memoria colectiva, una memoria individual, una identidad que es como... La identidad es como esa presentación donde nos vamos a relacionar con nosotros mismos y con los demás en diferentes niveles, que va desde un nivel de una identidad familiar, una identidad de barrio, una identidad de tu región, de tu estado, de tu país y hoy día identidades globales, ¿no? Entonces todo esto conforma el entramado de la cultura. Pero ¿qué tuvo que pasar para que llegáramos a ser justo lo que somos hoy, ¿no? Entonces tenemos que este ser humano que ya se sabe fragmentado, pues bueno, empieza a imitar por un lado a otros animales, o tiene también que imitar, o más que imitar, interiorizar la conciencia de lo que le va provocando, generar una conciencia a partir de lo que le provocan los elementos de la naturaleza, los fenómenos, y con esta particular ventaja que tiene nuestra anatomía, como ya veíamos, la gran ventaja de poder correr de pie, el correr como bípedos, ¿no? Y que esto, pues bueno, lo vemos principalmente desarrollado en nuestra especie, la manera de correr y la movilidad del brazo para aventar piedras y todo el desarrollo de la mano. Entonces, ¿cuáles fueron, vamos a ver hoy, estos elementos más característicos de nuestra especie para ser lo que somos hoy? Tenemos que, ya vimos que hay, sí, tenemos que imitar, se va desarrollando una cognición con una serie de habilidades manuales, a liberarse la mano, a liberarse de cargarnos, de soportarnos, pues la mano empieza a desarrollar otras características que tienen que ver con una profunda sensibilidad en la piel, surgen muchos músculos, huesos y tendones para tener todos estos movimientos tan finos y tan precisos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, estamos recorriendo un territorio infinito, conocemos cosas, agarramos cosas, tenemos que experimentar,
tenemos que explorar el territorio, y para esto necesitamos también pues coordinarnos en grupo. Son largos recorridos los que empieza a hacer, que se traducen en la pérdida de nuestro pelo corporal y el surgimiento también de las glándulas sudoríparas, ¿no? Ningún otro mamífero puede sudar como nosotros y regular de esta manera tan efectiva la temperatura. Entonces esta condición se genera también a partir de ser perseguidos y perseguir a nuestras presas, ¿no? Porque si bien desde que se perfecciona el bipedismo también va obteniendo mucho mayor preponderancia la caza, ¿no? Y esto lo vemos y lo comprobamos con los molares, como vimos en el anterior episodio, de los demás antrópidos y homínidos. Cómo va siendo, donde más se puede apreciar esta evolución y esta transformación y estos cambios de comportamiento es justamente en la dentadura, y son los vestigios fósiles que más fácil se pueden conservar por su grado de dureza. Recorrer un territorio infinito que necesita que nos coordinemos como grupo, que la mano se vuelve justamente el principal potencializador después del bipedismo para recorrer. ¿Por qué? Pues porque hay que manipular y experimentar los elementos para ir conformando herramientas, ¿no? Entonces se construye el gesto, ¿no? Y con el gesto se va construyendo también el lenguaje. El gesto de la mano, los gestos corporales por un lado para confeccionar herramientas, ¿no? O para depredar, ¿no? Pero los gestos que se van desarrollando también para comunicar, para advertir. Entonces la mano se vuelve, sí, por un lado este elemento para transformar la materia, ¿no? Pero por otro lado se vuelve también el primer elemento para construir un lenguaje simbólico, ¿no? acompañado del habla. Es muy común ver una imagen de un chimpancé que son muy comunicativos como nosotros, que son muy sociables, pero utilizan todo su cuerpo para comunicar. En nosotros, en los homínidos, esto empieza a ser la mano y la voz. El gesto de la mano va acompañado del desarrollo del lenguaje. Las áreas del cerebro que se activaron para la cognición, que implicó hacer herramientas, ¿no? Y el trabajo de golpear las piedras, ¿no? En esa misma área es donde se desarrolla el lenguaje, ¿no? Si lo vemos desde otra manera, el desarrollo de una técnica se tiene que explicar. Se tenía que explicar cómo pegarle, cómo frotar, cómo percutir las piedras para generar un hacha bifaz, para generar ya lanzas más precisas. Pues tenía que explicarse y tenía que haber un lenguaje para decirle pégale así, no le pegues tan duro, por decir algo, ¿no? Entonces es importante ver, ¿no?, esta condición de caza que implica coordinación y que implica también gestos para coordinarnos, ¿no? Yo creo que es cualquier persona de cualquier cultura puede emitir un gesto de advertencia ante un peligro que lo entendamos, ¿no? Esa es la importancia justo del lenguaje corporal. Entonces el gesto desarrolla el lenguaje simbólico, que todo esto es importante entender que nuestra especie tiene toda esta complejidad cognitiva también por el profundo mestizaje e intercambio, que no es solo un intercambio genético, sino es un intercambio también de vivencias que tiene nuestra especie con otras especies y con homínidos de diferentes localidades, ¿no?, de diferentes zonas de África principalmente. Tenemos que, pues África es la madre de todos. Hay dos teorías acerca del ser humano. Una es que se origina, todos los homínidos se originan en África y tienen diferentes migraciones, y hay otra que es un origen multirregional, principalmente desarrollada, y que también es muy interesante, que no se puede negar, porque se está estudiando y desarrollando un origen multirregional de Homo sapiens, donde también está Euroasia, ¿no? Entonces tenemos que hay documentadas tres principales migraciones masivas. Una es hace 2 millones de años,
salidas de África. Pues bueno, una es hace 2 millones de años, que es de donde surge el Homo georgicus, ya en Europa. Tenemos que es de donde después surge el Homo erectus. Perdón, es el antecesor del Homo erectus, el Homo georgicus, ¿no? Hace 600.000 años hay otra salida, que de aquí deviene el Homo heidelbergensis, que son también en Euroasia, y hace 200.000 años donde viene el Homo sapiens moderno. Pero el Homo sapiens moderno, que digamos somos la misma especie, pero ya hay elementos que se van refinando desde los primeros Homo sapiens, que antes se pensaba que era apenas desde hace 200.000 años que ya había Homo sapiens, pero ahora estamos pensando o se está viendo que son 400.000 años, ¿no? Entonces hay homínidos más primitivos, hay Homo sapiens más primitivos y hay Homo sapiens un poco más burdos, ¿no?, que justamente se mezclaron con los de la última migración, con la migración más reciente, ¿no? Los últimos homínidos que salen de África hace 200.000 años, pues van siguiendo esta línea tropical, ¿no?, o más caliente en Asia, hacia Asia y hacia Australia. Y cuando van hacia Europa, se encuentran con estos otros homínidos, de donde surge Homo neanderthalensis, ¿no?, que ya tienen genéticamente una tolerancia y también características anatómicas que les permiten estar en el frío, mientras que el resto de los Homo sapiens no. Por eso teníamos que seguir esta línea templada. Entonces, bueno, estas migraciones y salidas de África tienen que ver también con los cambios en el clima, así como los cambios en el clima tienen que ver con el desarrollo evolutivo de nuestra especie, también tienen que ver con las migraciones, porque pues bueno, toda la parte desértica de África, pues hubo un momento en que todo eso era bosque, ¿no? Entonces esos cambios están presentes en nosotros. Entonces, bueno, volviendo a estas características anatómicas que tienen una implicación cultural y el descifrar cómo van surgiendo. Ya vimos que está el bipedismo, la liberación de la mano, el gesto, pero el gesto de la mano, que empieza a tener implicaciones también, como vimos, en el lenguaje, se potencializa con la domesticación del fuego, con el uso del fuego. Hay vestigios desde temporadas del Australopithecus, o sea, casi 2 millones de años, ¿no?, de que ya se usa el fuego, mas no sabemos si se obtenía de la naturaleza y se preservaba. Se domestica el fuego cuando sabemos hacer el fuego a partir del frotamiento, la percusión de pedernales y demás, ¿no? Entonces ahí se domestica el fuego y eso va permitiendo también, pues ya nos abre una gama increíble, dormir más tranquilos, tener un sueño profundo, prolongado, predigerir los alimentos. Ambas situaciones benefician el desarrollo de nuestro cerebro, ¿no?, y al mismo tiempo, pues bueno, nos permite confeccionar mejor las lanzas, ¿no?, calentar palos y frotarlos, ¿no? Se utiliza también el frío y calor para romper las lascas, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, todo el imaginario que se desprende a partir del control del fuego, porque el fuego nos da esa idea de que las cosas se transforman su estado, ¿no? Entonces uno al lado del fuego empieza a contar historias que nos expliquen nuestro origen. El ser humano somos seres sociales y somos seres existenciales. Tenemos que construirle un sentido a nuestra existencia porque este no está dado genéticamente. Y todo esto se va construyendo al lado del fuego, ¿no?, con la alimentación que, pues bueno, tiene transformaciones anatómicas, conductuales, como hemos visto, y que no nos podemos olvidar de todo este pasado. Entonces tenemos que, ya para sintetizar un poco esto,
al menos esta parte de nuestra especie y nos quede claro a nivel evolutivo nuestro camino. Homo ergaster evolucionó en África, devino en el Homo heidelbergensis, que luego devino en Homo sapiens, ¿no? Y el Homo heidelbergensis se fusionó con los homínidos, como veíamos, que ya habían salido de África, y surge el Homo neanderthalensis. Y en Asia, los denisovanos. Los denisovanos, se ha visto que en las poblaciones de Polinesia se tiene más porcentaje, o se tiene este porcentaje genético que los emparenta. Y justo esto viene a corroborar la existencia de los denisovanos. Vean qué interesante la información genética, para pensar también así que es otra especie de homínido, porque solo se han encontrado unos pequeños restos, me parece que es una muela o media falange, es lo único, las únicas pruebas que tenemos de la existencia de este homínido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué características se potencializan en Sapiens a partir de este control del fuego, como vimos ya, y esta extensión infinita en un medio ambiente con múltiples ecosistemas? Pues bueno, se va complejizando cada vez más la organización social a partir también de esta inclusión de otros homínidos, y empezamos a tener, pues bueno, este boom demográfico y este éxito a lo mejor que no tuvieron los otros homínidos. Si ya vimos las cosas que compartimos, se han identificado ya estos elementos de diferenciación para decir, bueno, ¿qué permitió que nosotros sobreviviéramos, ¿no? Y nos integráramos y también nos hibridizáramos con otros homínidos, ¿no? ¿Cuál fue este éxito de Sapiens a diferencia de los otros, ¿no? Por un lado, hay una distribución ya muy marcada de los roles, y esto se comprueba en el dimorfismo sexual entre machos y hembras, pero también en muchas cuestiones que implica el nacimiento del ser humano. Nosotros, al nacer tan inacabados, con un cráneo frágil, con un periodo de crianza que cada vez se va prolongando más, tenemos que diversificar los roles. Las hembras en nuestra especie, a diferencia, por ejemplo, de los primates con los que compartimos el planeta hoy día, los chimpancés, los gorilas, demás, en ellos las hembras entran a la menopausia y al poco tiempo mueren. En nuestra especie, las hembras entran a la menopausia y tienen un periodo muy prolongado, porque las hembras y el grupo social juegan una función muy importante en la crianza de los hijos, de las hijas, que además se vuelve más prolongada y más espaciada. En todo el periodo esto empieza a cambiar, vamos a ver, hasta que nos volvemos sedentarios. Pero en todo el periodo, en todo el periodo de ser nómadas, era un hijo más o menos cada 3 años, y había mucha mortandad infantil. Entonces tenían que haber muchos cuidados a los hijos. Por un lado, entonces, está esta diferenciación, pero por otro lado también que Homo sapiens lo que hace es ir exacerbando su desespecialización, y con eso puede ser más flexible a los cambios en la Tierra y a los diferentes ecosistemas. Muchos homínidos, como muchas otras especies, han desaparecido porque están ligados, atados por su especialización a un ecosistema dado, pero nuestra especie no. Digamos que nuestra desespecialización es nuestra llave y es nuestra arma de dos filos, porque sí nos hace más vulnerables, pero también nos hace potencialmente infinitos. Podemos hacer todo lo inimaginable, como se ha comprobado en la historia de nuestra humanidad. Entonces, lo otro es esta capacidad de recorrer diferentes ecosistemas, que está muy bien datado también en los fósiles que se han encontrado con estos recorridos y el surgimiento de estas especies, ¿no? Esta última migración de África, que empiezan a salir hace 200.000 años, hace 135.000 años, llegan a la península arábiga, hace 100.000 años llegan a lo que hoy es China,
hace 65.000 años llegan a lo que hoy es Australia. Todo esto, como les decía antes, en climas cálidos. Y hace 60.000 años se mezcla con poblaciones de otros homínidos en Euroasia. Esa es una mezcla importante con los denisovanos. Hace 43.000 años penetra más o menos en Europa y ahí se encuentra también con los neandertalensis y otros homínidos que habían migrado mucho antes, porque en Levante, España, se encuentran restos de migraciones arcaicas de hace 200.000 años, que estos son los primeros que se mezclan con los neandertal, ¿no? Entonces cuando llega después esta siguiente posterior de migración a Europa de homínidos, pues bueno, se encuentra con neandertals, con homínidos más primitivos y con híbridos, ¿no? Y ya después de esta, digamos que ya hay este periodo de estos largos periodos de migración, que se empiezan a establecer las poblaciones en un territorio, que controlan el fuego muy bien y que tienen ya culturas simbólicas fuertes para arraigar su organización social, empieza un proceso de autodomesticación, donde contrariamente a lo que venía sucediendo es que crecía la bóveda craneal, se empieza a reducir. Esta autodomesticación la podemos corroborar con los Homo sapiens de hace 400.000, 200.000 años, los Homo sapiens de hace 40.000 años, los Homo sapiens de hace 15.000 años y los Homo sapiens que somos ahora. Entonces, con los Homo sapiens que somos ahora, este proceso ya se ha reducido el 15% el cráneo. Hay una tendencia a la fragilidad y el dimorfismo sexual deja de ser tan acentuado. La voluptuosidad y estatura mucho más acentuada en los machos, pues bueno, ya hombres y mujeres, como hoy lo sabemos que hay una tendencia marcada a la igualdad de géneros, no solo en los derechos, sino que también nuestra evolución en el cuerpo, pues está en la medida en que empieza a cambiar también las actividades de la mujer, empieza a cambiar su cuerpo. Los genes introducen elementos del ecosistema y de nuestros hábitos de una generación a otra. En nuestros genes están los cambios y están las mutaciones de manera muy clara, ¿no? Entonces, esta autodomesticación tiene diferentes periodos. Un periodo lo han llamado los estudiosos gravetiense, que ahí somos semisedentarios. Esto va de 31.000 a 22.000 años. Y ya somos semisedentarios, entonces ya empezamos a delimitar territorios y curiosamente se encuentra ya también confrontación entre tribus. Se encuentran depósitos óseos con huesos de animales y huesos de humanos que fueron prácticamente depredados y consumidos de la misma manera, ¿no? Desollados de la misma manera y con las mismas marcas, ¿no?, en los huesos de animales que huesos humanos. Después viene una glaciación que hace que pues enfriemos los ánimos, ¿no?, de más o menos 22.000 a 17.000 años, el periodo conocido como Solutrense. Pues bueno, en este periodo de glaciación también podemos ya sobrevivir gracias a que ya tenemos los genes para tolerar el frío, gracias a que tenemos un conocimiento cultural profundo y que se hacen, por ejemplo, conservas de carne, que puede durar años. Se hacían conservas de carne con cebo y con frutas y con plantas que se almacenaban por años. Entonces, ahí la sobrevivencia fue gracias a la capacidad de almacenar, que al empezarnos a volver sedentarios, el sedentario eso empieza a hacer justo, almacenar. Para almacenar, ¿qué se necesita? El desarrollo de la cestería, el desarrollo de la alfarería para guardar los granos, para prepararlos, para cocerlos, ¿no? Entonces la cerámica, también vemos en el desarrollo de la cerámica este desarrollo de la cultura, donde cada vez se tiene que hacer cerámica más perfeccionada para conservar el calor y más decorada para darle todo esta parte simbólica a los alimentos. Los alimentos no solo nos tienen que nutrir por sus características, por sus elementos, sino que tienen que nutrir de alguna manera nuestro espíritu. Ya después viene un periodo de los 17.000 a los 12.000 años, conocido como magdaleniense,
que es un periodo donde nuevamente hay ya somos más que semisedentarios, ya casi somos totalmente sedentarios o mucho más sedentarios. Después de este periodo ya empieza la primera gran ciudad, como vamos a ver. Pero en este periodo hay, por un lado, desarrollo artístico muy marcado, como hace 36.000 años, en las cuevas de Chauvet, en Francia. Estas son unas cuevas que quien pueda, les recomiendo que busquen algún documental, porque eso es asombroso por su destreza artística, increíble por su bagaje simbólico y la habilidad técnica, que no es lo mismo estar metido haciendo dibujos en una cueva iluminándote con una antorcha y con pinceles burdos con toda la técnica que tienen hoy día los artistas. Y el nivel de precisión artística es el mismo que se tenía en el Renacimiento, en la época europea clásica, la misma calidad, el mismo nivel. En este periodo del Magdaleniense vuelve a haber cuevas, Lascaux, Altamira, en el centro de Europa, cuevas con pinturas rupestres muy hermosas, muy complejas, y otra vez vuelve a haber, pero mucho más, evidencia de guerras tribales, de canibalismo, ¿no? Estos depósitos óseos con restos de animales y restos de humanos, ¿no? De manera, pues bueno, muy considerable como para poder aseverar esto, ¿no? Después viene el periodo ya conocido como preneolítico, del 12.000 al 10.000 años, donde ya somos muy sedentarios, muy almacenadores, es decir, ya se confeccionan muchos bienes para almacenar los granos principalmente. Muchos de estos en su inicio empiezan siendo granos silvestres, luego granos silvestres con granos domesticados, ¿no? Y ya luego solo granos domesticados. Empiezan nuevas enfermedades en el periodo sedentario, la artritis en las mujeres por la molienda, ¿no? Las caries, ¿no? La obesidad. Con las caries surgen nuevas enfermedades infecciosas, ¿no? Y para algunos, bueno, más bien no para algunos, en realidad el periodo de sedentarización nos ha traído nuevas enfermedades, muchas zoopatías, nuevas enfermedades infecciosas, como enfermedades como la tuberculosis, la brucelosis, la rubiola, surgen justamente con la sedentarización. ¿Por qué? Pues por un lado se limita radicalmente la dieta. Antes la dieta viviendo en el monte, ahora sí que es muy diversa, ¿no? Y siendo sedentarios, pues no puede ser, nunca vamos a tener tanta la diversidad de vegetales y animales como nos da la naturaleza en nuestros cultivos, ¿no? Y hay un sobreconsumo de carbohidratos y hay un aumento demográfico masivo, ¿no? Entonces, muchos científicos están viendo cómo desde esta sedentarización hasta el humano de hoy día está cambiando nuestra anatomía, nos estamos volviendo más frágiles. Y esta historia creo que nos puede sonar muy interesante hoy día para todo lo que estamos viviendo con el COVID. Y aquí ya viene la parte de, bueno, a ver, ¿cómo vamos a aplicar este choro que les estoy contando? ¿Qué me interesa? Lo que pasó hace 30.000 años, lo que pasó hace 17.000 años, lo que pasó hace 10.000 años. Pues bueno, ¿qué nos interesa? Que nuestra especie, si algo ha quedado claro en todo este camino, es que tenemos 70 millones de años de conformar un sistema inmunológico muy eficaz. Nuestra especialización más grande es el sistema inmunológico que tenemos, y justo por eso es que estamos vivos como especie. Y un sistema inmunológico que está relacionado con una profunda microbiota. Si nosotros pensamos que muchísimos microorganismos viven en todo nuestro cuerpo y el equilibrio de nuestro cuerpo funciona gracias a estos microorganismos internos y externos. Entonces hemos estado todos estos millones de años sin lavarnos las manos, sin usar, por supuesto, obviamente, cubrebocas. Entonces nosotros tenemos que voltear a ver nuestra historia para ver cómo vamos a salir de esto y entender esta enfermedad desde nuestra condición humana, no desde nuestros
mitos, creencias, miedos, porque estamos viviendo un momento crítico para la humanidad. Estamos viviendo una bisagra, sin caer en alarmismos, al contrario. Es un momento en que tenemos que replantear lo que estamos haciendo como sociedad y lo que estamos haciendo como individuos. En que el sistema inmunológico está en detrimento desde que empezó la sedentarización. La carga de espermatozoides en los varones ha bajado, la fertilidad femenina ha bajado, la temperatura corporal ha bajado, se ha reducido evidentemente el tamaño del cerebro, y somos más vulnerables que nunca, porque ahora también somos vulnerables psicológicamente mucho más. Aumentan los autismos, aumentan las patologías. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el contacto, señores. No somos cyborgs, no somos piezas, somos una red. Los humanos somos una red mundial donde necesitamos el contacto, los lazos, los gérmenes, los bichos. Todas estas cosas que yo les hablo, yo lo he pensado desde hace mucho tiempo, y en parte gracias a mi abuelo materno, a quien le mando un saludo hasta el más allá o más acá, a su ser, porque él desde niño me decía cosas como: toma agua de la llave. Tenemos que apelar a la autoconciencia de cada quien y a la capacidad de nuestro organismo para curarse y regenerarse. De nada sirven las recetas de una persona, porque cada ser humano es único y particular, y ahí reside nuestra gran riqueza. El otro no tiene que ser una amenaza, el otro tiene que ser una complementariedad. Nuestra especie siempre ha lidiado con virus, bacterias y parásitos nocivos y no nocivos. Y aquí estamos, señores, sin necesidad de ninguna fórmula mágica. La fórmula son nuestros lazos sociales, el intercambio de la información, ¿no? El poder discutir sanamente, que es intercambiar diferentes puntos de vista. No nos pueden homogeneizar a todos ante esta situación. No puede haber una medicina única para todos. Cada quien tiene que ser la medicina de cada quien, aprender a escuchar su cuerpo, y sí sabemos qué cosas mantienen fuerte un sistema inmunológico. Una buena alimentación, que vean cómo comemos, ya se los he dicho. Estar tranquilos, tener sanos lazos familiares, no estresarnos, no someternos excesivamente a los tóxicos. Todo esto afecta a nuestro sistema inmunológico. Lo que más afecta a nuestro sistema inmunológico es el estrés. Yo tuve un parásito en la sangre que se llama toxoplasmosis hace como 20 años más o menos. Entonces, sí, ahí yo fui sometido a tratamientos, análisis, tratos de los médicos, donde yo dije, no, a ver, yo voy a investigar qué es esto, porque pues siempre he sido así un poco rebelde, nunca me ha gustado obedecer ni la autoridad. Entonces yo empecé a investigar y bueno, controlé mi enfermedad y aprendí principalmente en ese momento lo grave y dañino que es el estrés, la depresión y la tristeza. Eso es lo que más nos enferma. Eso es lo que está gobernando el espíritu humano actual. La tristeza, el desconcierto, el miedo. Pero bueno, nosotros construimos el mundo. El COVID no nos mata. Nos mata la diabetes, que por ejemplo se debía la diabetes no solo está matando a la gente, la diabetes está matando las pocas selvas que nos quedan, porque toda el azúcar se siembra en los trópicos, en zonas donde eran selvas, y cada vez más azúcar y más azúcar. ¿Por qué no se declara pandemia la diabetes, que sí mata, que sí es terrible? Entonces tenemos que analizar de manera profunda a partir de nuestra historia como especies. Para eso sirve la historia que siempre quieren aniquilar. Para esto estamos compartiendo esta información. Que tenga algunas dudas se puede compartir bibliografía, pero aquí el afán no es hacerlo académico. Los científicos tenemos el compromiso, los científicos libres, que no somos lacayos del mercantilismo y ahora de las farmacéuticas o del militarismo, tenemos el compromiso de compartir esta información, porque estos no son prejuicios, esto no es
ningún alarmismo, yo no he leído ninguna teoría de conspiración. Pero desde que empezó me he dado cuenta que no es como lo pintan. Y tengo muchos años trabajando una perspectiva de salud homeopática, curándome con plantas, y desde esa perspectiva siempre se me ha hecho pésimo, deficiente el manejo que se ha tenido. Es un manejo político cuando tendría que ser un manejo inmunológico de lo que está pasando, y no puede haber una misma receta para todos. Entonces, gente querida, no tengamos miedo, hay que confiar en nuestro sistema, hay que cambiar nuestros hábitos, porque toda enfermedad es multifactorial. No va a haber una pastillita mágica que nos sane. Nuestros hábitos, nuestro comportamiento, nuestra alimentación, nuestro pensamiento es lo que determina nuestra salud o nuestra enfermedad. Entonces hágase cargo cada quien de su salud, no espere que una vacuna le resuelva, no espere que un médico le diga qué es lo que le pasa a usted. Escuchemos a nuestro cuerpo, volvamos a la tierra, agarremos la tierra, agarremos las plantas, abracemos a la gente, quitémonos la mascarilla, siembren sus plantitas y aprendan ustedes a curarse, aprendan a escuchar a su cuerpo, que su cuerpo sabe lo que ustedes necesitan. Entonces hay que abrazar la vida, y si nos toca, pues nos toca, pero no podemos estar viviendo angustiados por morir, porque es lo único certero y es lo único que nos hace iguales. Entonces disfrutemos la vida que nos queda. Muchos besos, abrazos, sin distancia social a todos. Hasta el próximo viernes. Neurona 6.6. La neurona que te hace falta.